ese día te platico. Sin embargo, yo me puse de curioso y me fui a otros terrenos que no frecuentaba. Y aquí abajo en el sótano, uno de los jefes, porque era el jefe de los clasificadores, era René Chargoy. Y René Chargoy me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué haces aquí? La voz que escuchamos es de Marcial Alejandro. Sí, el compositor y cantante que se convirtió en referente de la bohemia mexicana. Marcial falleció en 2009, pero hemos recuperado su testimonio. Además de ser autor de canciones indispensables en el cancionero mexicano, también fue parte de Radio Educación como líder sindical. Dice, qué bueno que te veo porque necesitamos clasificadores. Entonces, ¿por qué no haces un examen para clasificar? Y yo, pues, ¿y eso qué es? René le explicó a Marcial el proceso para clasificar una canción. Debía colocar la cinta en la grabadora de carrete abierto para escuchar la pieza. Luego ponerse los audífonos, reproducir la cinta, desglosar lo que oía. Tenía que anotar en un formato el tipo de grupo, cuántos y qué instrumentos sonaban, el género y demás información que usa un programador musical para crear la lista de canciones que escuchamos en una estación de radio. Luego de la clasificación, el material se ingresa a la fonoteca. Pues órale. Yo lo hice, te digo, un poco por curiosidad, por perder, más bien matar el tiempo, en lo que llegaban mis amigos, lo que me urgía irme al relajo. Ese día Marcial esperaba al locutor Emilio Evergenyi y al compositor Pepe Elorza para ir a tomar un trago. Por eso esperaba matar el tiempo en el área de fonoteca, mientras Emilio terminaba sus labores y Pepe llegaba a la estación, el punto de encuentro. Lo hice, parece ser que bien, porque me llamaron y me contrataron. Y entonces estuve un tiempo, porque entré en Navidades, fue en Navidades del 78, cuando entré a clasificar. Y muy pronto, como a los 3 meses, me propusieron irme a programar música. Enrique Atonal, que fue un inmisericordia conmigo, me mandó llamar y me dijo, oye, que tú sabes de música. Y que no, pues sí, pues ¿te gustaría programar? Sí, ¿cómo no? ¿Sabes programar? No, nunca lo he hecho, como tampoco había clasificado nunca. Sí. Yo de radio no sabía más que se prendía y se apagaba. Y me dice, bueno, era jueves, me acuerdo muy bien, pues quiero que me hagas la programación del sábado. Y si la haces bien, puede ser que te quedes con el puesto. Te digo, bien malo. Y ahí me tienes, no, pues como no, me encantaría programar. Al siguiente sábado, Marcial estaba programando, pero por alguna circunstancia, tal vez una prueba, tal vez el destino, tuvo que programar prácticamente en vivo. Les explico. Una programación musical se hace con anticipación. Hay que planearla, decidir qué se quiere contar, cómo enlazar las piezas para que suenen con fluidez, sin saltos o haya algo que rompa la armonía. Además hay que poner los datos de las canciones u otra información relacionada con ellas para que el locutor o la locutora ofrezca ese contenido a la audiencia cuando las presente. Programar es un trabajo que requiere tiempo y conocimiento. Ese día, Marcial no tenía nada planeado. No había una programación previa. Nada. Así que el nuevo programador tuvo que resolver. Apenas elegía una pieza, pasaba un papel a Andrea Fernández, la locutora en turno, para que anunciara la canción. Y mientras la melodía estaba al aire, Marcial elegía otra canción que no desentonara. Después de unas horas terminaron la transmisión. Marcial y Andrea salieron victoriosos. Así fue como entré a radio. Todo el proceso de clasificar, programar, fue muy directo, muy rápido. Clasifiqué solamente 2 o 3 meses, no recuerdo bien, y después pasé a programar. Y después pues un montón de cosas. Sí, a veces uno está en el momento y lugar adecuados. Y todo gracias a esperar a los amigos para ir a la bohemia. Soy Max Lavalle. Y yo, Alma Lilia Martínez. Bienvenidos. Esto es Aquí en Radio, un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. Capítulo 8. La fonoteca
o el cofre de un pirata. Además de clasificar y programar, Marcial Alejandro aprendió a musicalizar. Teodoro Villegas, productor, me da la oportunidad de musicalizar. Prácticamente él me enseña a musicalizar, ¿no? A musicalizar series. Pero yo, como ya componía y ya tenía tiempo de componer, yo siempre quería ver si me daban chance de componer algo para la serie o para la radionovela. Musicalizar. Esa labor de crear música original o usar composiciones ya hechas para que vistan un programa de radio produce cierto placer. Musicalizar puedo estar triste, preocupada, y cuando me meto a darle cuerpo y volumen a un programa, a un texto, a un cuento, bueno, se me va la vida. O sea, es un gran placer. Ella es Lourdes Mugenburg. Es productora aquí en radio. Y como escuchan, es una apasionada de la musicalización. Es decir, con la música adecuada resalta emociones o crea la atmósfera que necesita un guión. Tal como lo estás escuchando ahora. Pero no lo hace sola. Lulú y todos los productores, asistentes, reporteros y demás creativos que requieren musicalizar sus producciones acuden al lugar que guarda la música de Radio Educación, su fonoteca. Yo soy, en nombre completo, María de Lourdes Garzón Mendoza. Yo soy clasificadora de acervos sonoros desde hace poco más de 30 años. La fonoteca yo diría que es un cofre, ¿no? Como un cofre del pirata. Y cuando lo abres, híjole, todas las cosas y las maravillas que puedes encontrar ahí, ¿no? Aunque no seas un experto, aunque no tengas una relación tan estrecha con la música, lo que escuchas te va a gustar. O te puede agradar o no, pero te va a gustar, porque son cosas que no escuchas de manera cotidiana en otros lugares. Claro. Físicamente, la fonoteca son 2 bóvedas que guardan el material sonoro en estanterías móviles. Si uno entra a alguna de ellas, lo golpea el frío. La temperatura está prevista para la conservación de los discos y cintas. Sí, también tenemos deshumidificadores. Son unas cosas así que tienen donde recogen toda la humedad. Eso lo hacemos del diario. Ella es Magdalena Ramírez Carrasco. Es fonotecaria aquí en radio. Vamos a checar la temperatura porque tienen que estar a una temperatura de 40 o 37 grados. Grados Fahrenheit, por supuesto. No más, para que no se maltrate ni nada de eso. Y los discos que tenemos allá abajo. Entonces eso es con lo que nosotros conservamos las cintas. Cuando uno da vueltas a las manijas giratorias de los estantes móviles, se abren poco a poco pasillos que dejan ver miles de discos LP, compactos, cintas de carrete y demás formatos almacenados. Han sido colocados ahí por personas encargadas de su preservación y manejo. Antes, Lourdes y otros compañeros los catalogan y clasifican. La fonoteca es como una gran biblioteca, pero de canciones y programas de radio. Cuando la fonoteca también estaba, pues no sé, parecía como librería, sí. Ahí abajo, en el sótano. Ella es Ichel Reyes. Trabaja en el área de producción aquí en radio. Y habían aparatos para poder escuchar los programas. Que cuando entré a la fonoteca por primera vez, o sea, casi lloré, porque después me dijo un maestro en la escuela, me dijo, es que Radio Educación tiene la fonoteca más completa que puede haber a nivel nacional. La voz que escuchan es de Gabriela Pérez, una de las redactoras del área de noticias. Ha estado aquí en radio desde 1994. Y entonces uno empieza a hurgar en la música y el oído se te desarrolla increíblemente por toda la gama que encuentras ahí. Lourdes Garzón no llora, pero sí queda impresionada cada vez que escucha algo nuevo en la fonoteca. A mí particularmente la música mexicana, que me vuela la cabeza, es que es tan diversa y tiene tantos contrastes. Desde un son, los sones son inmensos, ¿no? El son huasteco, el son jarocho, el planeco, el de tierra caliente, el son de chile frito, o sea, tienes para dar y regalar. Solo en ese género, ¿no? Bueno, en ese gran género que se subdivide por regiones. Pero, por ejemplo, el asunto de la canción cardenche, yo la primera vez que lo escuché fue aquí. Y verdaderamente fue impresionante. Impresionante. Y es que hablar de la fonoteca de Radio Educación es hacer referencia a uno de los acervos sonoros más importantes del país. Ahí se encuentra de todo.
hay música mexicana, hay rock, hay música culta, música de Europa, música de Asia, África y Oceanía, latinoamericana, afroamericana, voz viva, New Age, rock, arte sonoro y música norteamericana, si no me equivoco, son los grandes géneros que hay. Y es tan completo su acervo que dio nacimiento a otro importante sitio que también resguarda canciones y sonidos. Esta fonoteca me parece que no es que sean menos importantes las otras, pero esta es una fonoteca que tiene ya muchos años. Fue el origen incluso de la Fonoteca Nacional, que ahora ya está aparte, que tiene un acervo importante, pero el origen fue Radio Educación. De hecho, lo que se pretendía es que la Fonoteca Nacional estuviera bajo el cobijo, bajo la tutela de Radio Educación. ¿Por qué? Porque fue la que dio origen. Por supuesto, esta fonoteca se ha formado durante 5 décadas, el tiempo que tiene la nueva etapa de Radio Educación. Pero, ¿cómo llegó todo este material? ¿Esa música de dónde provenía? Pues venía, te digo, yo sé que mucha de esa música, por ejemplo, del folclore europeo y de música de canción europea, ¿no? Canción francesa, etcétera, venía de las embajadas. Porque Radio Educación tenía ya relación con las embajadas y parte de su tiempo, que también lo hacía Radio UNAM, lo llenaba con los programas que hacían las embajadas. Claro. Entonces de ahí nos donaban mucha música. Ella es Graciela Ramírez, produce y conduce el programa El fin justifica a los medios. Y también de los radioescuchas. Muchos radioescuchas, convocados por nosotros, pero también por gusto propio, decían, es que yo quiero que tengan esta joya, ¿no? Había coleccionistas de música, específicamente de música latinoamericana, o de jazz, o de rock, que venían gustosos a prestar sus discos, a que los copiáramos en carrete abierto, y luego se llevaban sus discos. Muchos de ellos ya los donaban y se quedaban aquí en la fonoteca, que en nuestra fonoteca, que es inmensa. Los compositores también traen sus grabaciones, como lo cuenta Lourdes Garzón. Hay muchos compañeros músicos que vienen a dejar su trabajo para que se pueda incorporar a la programación musical o a la musicalización de las series. Entonces llega todo este material y tenemos varios géneros que se han designado aquí en la emisora. Y ese ímpetu por alimentar la oferta sonora también se generó al interior de la propia estación. Esta fonoteca se fue conformando con donaciones de los propios trabajadores que iniciaron ese proyecto, con donaciones de radioescuchas, con grabaciones de campo, que eso no hemos dicho, que además Radio Educación fue pionera en ese sentido también. Así es, los propios realizadores salían a documentar y capturar la música de fiestas, de rituales, de ferias tradicionales, de bodas artesanales y más. Radio Educación tiene una tradición en ese sentido muy amplia y no solamente la gente que trabaja en fonoteca la tiene, sino los propios productores han contribuido, los productores radiofónicos han contribuido para que crezca más ese acervo, que sea único, tiene cosas muy importantes. El material que grabó Thomas Stanford, que tuvo como grabaciones de campo, inicialmente fue donado a Radio Educación y después se fue a la Fonoteca Nacional. Thomas Stanford. Se trata del etnomusicólogo estadounidense más reconocido en México. Durante casi 50 años, compiló cerca de 5,000 grabaciones de música tradicional mexicana, la gran mayoría en comunidades indígenas. Así como esas grabaciones de Thomas Stanford, hay muchísimas grabaciones de campo que se realizaron aquí. Edmundo Cepeda, Cruz Mejía, Froilán Rascón, Ricardo Montejano, Laura Elena Padrón, Graciela Ramírez. El encuentro de jaraneros, bueno, es una joya a nivel internacional. Felicitas, no se diga. O sea, fue de las primerititas que agarró su troquita y su grabadorzota, que es más grande la grabadora que Feli, yo creo, y se fue. Sí, Feli es una mujer de talla muy pequeña, pero la grabadora era enorme. Muchas veces fuimos a Zacán, a Michoacán, a grabar las pirecuas. Eso lo hacía con Jorge Bernal. Era tomar el equipo de grabación, la camioneta y vámonos a grabar y a transmitir después los concursos de pirecuas en Zacán, Michoacán. Ella es María Felicitas Vázquez Nava. Feli le llamamos aquí en radio. Es una productora con 50 años en el oficio. En otra ocasión nos fuimos a Chiapas
a grabar los concursos de marimbas en Tuxtla Gutiérrez, justamente con Juana Bendaño y Fructuoso López. Nos fuimos también a Yalala. En Yalala grabamos, en Oaxaca, grabamos una boda tradicional de 8 días. Entonces Radio salía con su grabadora enorme, con esa grabadora y sus patitas y sus cablecitos, y se iban a grabar las bodas en Oaxaca, los encuentros en Michoacán, en ¿cómo se llama esta isla? Janitzio. Los encuentros de guitarra en Paracho. Finalmente, entre la gente que estuvo, entre la gente que está, ha contribuido a ir fomentando el material o ir acrecentando el material que se tiene en Radio Educación. Y toda esa música que está contenida en la fonoteca puede ser escuchada en algún momento gracias a la programación musical. Los programadores son como los locutores, o sea, ellos también son la voz de Radio Educación, solo que su discurso no está hecho de palabras, sino de música. Ellos realizan el discurso musical de la emisora. Mejor que nos lo explique alguien que programó aquí en radio. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Doyazábal y entré a Radio Educación a finales del 83. Un programa musical tiene que estar haciendo una propuesta estética a partir de la música, dirigida completamente al radioescucha. Y tú tienes que pelear por eso todo el tiempo. Es decir, tú estás tejiendo historias a través de las canciones, a través de los músicos, a través de los discos, con un sentido que tiene que ver, por supuesto, con una ideología, con una postura política, con un todo, ¿no? Y el fin de toda programación musical, para mí el fin de cada segundo que sale al aire una estación radiofónica es el radioescucha. Si ustedes lo han notado, la programación musical aquí en radio no se parece a la de otras estaciones. No solo por el tipo de música que suena, sino también por las veces que una canción o una pieza es tocada. Seguramente han oído que en otras estaciones hay canciones que suenan muy seguido, sobre todo esas que se convierten en éxitos. Están organizadas de acuerdo a un reloj que permite que las escuchemos 4 o más veces al día en diferentes horarios. A ese modelo se le llama precisamente reloj programático. Pero aquí en radio, las canciones no suenan tan seguido. ¿Por qué? El modelo del reloj es un modelo comercial y está supeditado que cada 15 minutos cuando menos tienes que meter comerciales y tienes que poner las canciones que ellos tienen clasificadas como éxitos del pasado. Es una clasificación demasiado esquemática donde tiran a la basura todo lo que no les sirve y están en función de las disqueras y están en función de los intereses de la estación comercial. No están pensando en un público. ¿Por qué? Porque son estaciones comerciales. Radio Educación es una estación pública, una estación cultural y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo se organizan las canciones que suenan en Radio Educación? Para eso hay que irnos a la década de los 70, cuando el músico Julio Estrada creó el modelo de programación musical de Radio Educación. Julio había invitado a varios de sus alumnos de la Escuela Nacional de Música de la UNAM a programar, entre ellos Graciela Ramírez. Y en la escuela de música componíamos con base en los números que se le asignaban a las notas musicales. Y bueno, cada una de esas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y cuando nos trae acá, nos dice, ahora en lugar de las notas musicales, le vamos a asignar una característica a la música. Entonces, si era música popular o música clásica, el carácter de la música, si era alegre, triste, etcétera, el instrumento musical, el origen geográfico, el ritmo y la época. El género era si era musical o era clásica, ¿no? O bueno, ya después era también pues que si era rock o si era jazz o era música folclórica. Para entonces, la fonoteca de Radio Educación ya contaba con material de varios géneros, desde cantos gregorianos hasta la música contemporánea, música de regiones como África o Rusia, folclore europeo, por supuesto, música mexicana y más.
Y en ese tiempo pues no había muchos programas, había muy poquitos programas y la gran mayoría de las horas había que llenarlas con música. Entonces hacíamos unos recorridos que teníamos que recorrer a lo largo del día todo el mundo, todos los países, pero no podíamos cambiarnos de un lado a otro así nada más, sino que debíamos de tener un elemento modulatorio, es decir, por ejemplo, el instrumento musical. Si estábamos escuchando música mexicana de guitarra, podíamos cambiarnos a Brasil o a España o a cualquier otro país, pero por medio de la guitarra o de alguno otro de los elementos, por ejemplo, el contenido, si era música de amor o música que hablaba de pájaros o música que hablaba de cualquier tema, ya podíamos con ese tema recorrer varios países del mundo. A este modelo que permite ligar las canciones de este modo, Rodrigo de Oyarzábal le puso nombre. Yo lo llamo el cubo Estrada. Imaginemos que una canción es un cubo y en las 8 aristas del cubo vamos a poner elementos de clasificación musical, parámetros. Que tal como explicaba Graciela, pueden ser el ritmo, un instrumento que destaque, el tema de la letra. Las posibilidades son numerosas. El cubo va girando y se pega con el siguiente cubo, que es la siguiente canción. Mientras más parámetros se tocan, mientras más aristas del cubo se tocan, la transición es más suave. Casi no te das cuenta del paso de una canción a otra o de una pieza musical a otra, es muy suave. Pero como programador musical debes también tener momentos de quiebre, debes saber cuándo romper, tienes que darle intensidad a tu historia. Tú estás haciendo una historia con las canciones, ¿no? Y la onda era también tomar en cuenta los horarios. ¿Qué es lo que están haciendo los radioescuchas? En la mañana, en la tarde, a la hora de la comida, en la nochecita. Y entonces, considerando que el público pues no tiene un conocimiento musical tan amplio y que era difícil introducirles de pronto música africana o cantos gregorianos, música de la India y esas cosas, entonces íbamos tratando de irlos llevando poco a poco hacia cosas como más amables para su oído, hacia cosas más extrañas, digamos, más desconocidas, ¿no? Entonces, ya cuando llegabas a esas partes, por ejemplo, música de África o de la India, música china, pues los dejabas como poquito tiempo, ¿no? O sea, unas probaditas. Y luego ya te salías de China y ya te ibas a un oído, a una música más occidental que fuera más cercana a nuestro oído. Y esta forma de ofrecer música también llevó a los programadores a dar a la audiencia información sobre lo que estaban escuchando. También íbamos haciendo notas musicales, o sea, íbamos explicándole un poco a la gente. Alguna de la música que teníamos venía en discos, otra música ya estaba grabada en cinta de carrete abierto, pero teníamos las fotocopias de las portadas de los discos, entonces le aportábamos a la gente un poco de información para que pudiera interesarse sobre esa música, ¿no? Y pues con el convencimiento de que todos somos capaces de apreciar la música cuando es de calidad, porque ese era el único requisito, ¿no? Que sea música de calidad. Y en Radio Educación, como tenemos un público formado y un público que estamos al mismo nivel y podemos hablar y establecer discusiones. Entonces, para mí, la programación musical siempre ha sido una transgresión. Si vamos a transgredir cualquier espacio para poder subvertir al público, para poder darles elementos de análisis, de consulta, pero vamos a subvertirlos, vamos a lograr que tomen el teléfono y llamen en aquella época, vamos a lograr que manden un correo, vamos a lograr que hagan una investigación, vamos a lograr que nos rebatan lo que les decimos o sigamos investigando juntos. Tenemos que provocar siempre al público. Y esa para mí es la esencia de la programación musical. Sin embargo, para Rodrigo, hoy hay muchas cosas que mejorar en la programación musical. Es una fonoteca viejísima, con la gran ventaja que tenemos de poder incrementarla hoy en día brutalmente, pero no se hace. Es una fonoteca caduca y los programadores pues no tienen ganas, ¿no? Vamos, es lo malo cuando ya llegas a un nicho de confort, ahí después de 40 años de estar programando, pues ya no quieres moverle nada. Pero no, nosotros tenemos que seguir buscando. Nosotros somos los que tenemos que proponer el cambio a estas edades. Esta fonoteca no solo resguarda música o es usada para la programación musical. También ahí se ingresan los programas que se producen aquí en radio, como esta serie que has estado escuchando. Será un archivo que puede ser consultado por productores o cualquier otra persona dentro de Radio Educación que busque información sobre cómo se usaba la fonoteca en el año del centenario de la estación. La productora Laura Elena Padrón así lo cuenta.
Y además la fonoteca es amplísima. El catálogo de nuestros programas es impresionante. Y todos y cada uno de nosotros, nosotras, hemos participado de una u otra manera en que eso esté ahí, en ese servicio. Como esa adaptación para radio que la propia Laura Elena produjo. Bueno, uno de los momentos que marcó mi carrera, digamos, fue hacer la radionovela con Emilio de Las batallas en el desierto. Batallas en el desierto, una de las obras emblemáticas de la literatura mexicana, escrita por José Emilio Pacheco. Fue muy padre porque resulta que Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco pues eran nuestros radioescuchas. Y entonces desde Panorama escuchaban José Emilio y Cristina. Además de escritores, José Emilio Pacheco y Cristina Pacheco formaron una de las parejas más reconocidas en el medio cultural. Y bueno, había muchos radioescuchas de ese nivel. Entonces me acuerdo muy bien que me dijo Emilio, oye, vamos a hacer esto, flaquita. Órale, ya vas, tú produces, yo dirijo y en fin. Laura Elena se refiere a Emilio Evergenji, una de las voces emblemáticas en la historia de Radio Educación. Pero al aire dijo, oye, ya sé que nos estás escuchando, José Emilio. Queremos platicar contigo porque traemos una cosa entre manos. Cuando el programa terminó, Laura Elena y Emilio recibieron una llamada. Era Cristina Pacheco. Y le dice a Emilio, ¿qué te traes entre manos? Aquí está José Emilio, dinos. No, pues queremos hacer las batallas en el desierto. La respuesta de Cristina dejó a Emilio y a Laura Elena con la boca abierta. Vénganse a desayunar. Y ahí fuimos a desayunar, fíjense, a la casa de José Emilio y Cristina. Y ahí pactamos y él dijo, sí, adelante, qué padre. Entonces fue un momento muy importante para mí. Ya había hecho muchas radionovelas, pero el tono, el ritmo, el cómo contar esa historia, de qué manera contarla, para mí marcó una pauta distinta de hacer las cosas. Incluso en esa fonoteca se resguarda otro momento importante con José Emilio Pacheco. Muy emotivo porque me tocó estar en el Instituto Nacional de Nutrición cuando se anunció la noticia. Él es el periodista Jesús Alejo, actual director de Radio Educación. Yo me llevo con mucho respeto y mucho cariño con Laura Emilia Pacheco. Laura Emilia Pacheco, la hija de José Emilio y Cristina Pacheco. Me acuerdo muy bien que salieron primero a darnos como un parte médico, informarnos que las cosas seguían igual, que había sufrido una caída y lo que el médico decía. Y el comentario de Laura Emilia fue, si algo cambia, por supuesto saldremos a verlos, ¿no? La noche del 24 de enero de 2014, José Emilio Pacheco tropezó con los libros de su estudio y se golpeó la cabeza. Por eso fue internado en el hospital. Los periodistas, entre ellos Jesús, aguardaban afuera para reportar el estado de salud del escritor. Un par de horas después salieron Cristina y Laura Emilia, salieron del instituto y Laura Emilia fue enseguida a darme un abrazo. Y ya con eso entendí de que había fallecido. Habían pasado 2 días desde que José Emilio ingresó al hospital. Era el 26 de enero de 2014. Me ha tocado estar en la cobertura de muchísimos sepelios, de escritores, personajes, una parte muy dura que también como periodista te toca hacer, pero que no toda la gente entiende, ¿no? Pero si en alguno he visto que los compañeros y compañeras se quiebran, es con José Emilio. Sí. Cuando transmitieron, en ese momento muchos hablando a sus redacciones, otros haciendo la transmisión directa a radio o a televisión, muchos se quebraron en ese momento. Y eso no lo he visto de nueva cuenta. No solo eso, también estos programas y audios conservados en la fonoteca se podrán usar para otras producciones, tal como lo ha hecho la compañera Josefina Mulato para algunos trabajos en el área de noticias. Yo recuerdo que cuando le iban a dar la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra, también nos propusimos hacer un programa especial, Eliud y yo. Josefina habla de Eliud Hernández, también parte del equipo de noticias. Pero fue una locura armarlo, echarse un clavado a radio, porque radio en esa fonoteca tiene unas joyas invaluables. Pues. Fuimos por entrevistas de ella, fue buscar la música que le gustaba al hijo, poemas, todo. Armamos el programa y cuando terminas esa adrenalina te dice, cumplí, misión cumplida. No sabemos cómo vaya a ser la radio en 100 años en el 2124,
pero sí tenemos la certeza que esa generación de realizadores radiofónicos sabrán cómo trabajábamos y cómo vivíamos en este tiempo, gracias a nuestros testimonios, como este, resguardados en la fonoteca de Radio Educación. Esto fue Aquí en Radio, un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. La Radio Centenaria. Agradecemos el apoyo de nuestras compañeras y compañeros Heriberto Acuña, Lénica Ávila, Lourdes Sailuardo, Pilar Muñoz, María Eugenia Pulido y Ana Leticia Vargas. En el equipo de producción Servicio Social, Gala García, Adriana Cornejo, Brandon Vela, Javier Embriz, Daniel González, David Castañeda y Jimena López. Ingeniero de audio Fortino Longines. Musicalización Heréndira Salazar. Asistencia de producción Jocelyn Vega y Alma Lilia Martínez. Edición Jorge Humberto Chávez. Conducción Max Lavalle y Alma Lilia Martínez. Guión e investigación Memo Bautista. Producción y coordinación general Laura Elena Padrón.